Mesera de restaurante lujoso reconoce al cliente. Es el hombre que destruyó a su familia hace 20 años. En un restaurante lleno de lujo y risas, donde cada rincón brillaba con elegancia, una joven mesera sostenía una bandeja con manos temblorosas. A simple vista, parecía un día más de trabajo, pero en sus ojos había algo diferente, un peso, una herida que el tiempo no había logrado borrar. De pronto, sus piernas parecieron fallar, el aire se hizo pesado, y la bandeja resbaló de sus manos. El estruendo del cristal roto llenó el salón, haciendo que todos se giraran para verla. Ella no reaccionó. Su mirada estaba fija, en un hombre sentado al fondo, riendo como si no tuviera preocupaciones en el mundo. Algo dentro de ella se rompió. Su respiración se aceleró y una oleada de emociones que había enterrado hacía años la golpeó con fuerza. ¿Por qué este hombre, entre tantos, parecía tan familiar? ¿Por qué esa risa tranquila le dolía tanto, como si desgarrara viejas cicatrices? El restaurante seguía su curso, pero para ella, el tiempo se había detenido. Mientras sus compañeros murmuraban y recogían los pedazos de cristal del suelo, su mente viajaba a un lugar que nadie más podía ver, un lugar donde secretos oscuros y recuerdos enterrados comenzaban a salir a la superficie. Y mientras ella lo observaba, incapaz de moverse, una pregunta ardía en su mente como un fuego implacable: ¿qué harías si el pasado que creías enterrado apareciera frente a ti, riendo como si nunca hubiera destruido tu vida? Hola, bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. El elegante restaurante Pujol, ubicado en la exclusiva colonia Polanco, brillaba con su característica atmósfera sofisticada aquella noche de octubre. Rebeca Hernández, con su uniforme impecablemente planchado y el cabello recogido en un moño perfecto, se movía entre las mesas con la gracia que solo 7 años de experiencia como mesera podían otorgar. Sin embargo, sus ojos color café oscuro, heredados de su difunto padre, revelaban el cansancio de quien carga un peso invisible sobre sus hombros. Table 23, orden lista, anunció el chef desde la cocina. Rebeca se acercó al mostrador, sus manos morenas temblando ligeramente mientras acomodaba los platos en la bandeja. El aroma del mole negro se mezclaba con el del mezcal añejo, creando esa esencia única que caracterizaba las noches en Pujol. Mientras caminaba hacia la mesa 23, ubicada en el área VIP del restaurante, un recuerdo involuntario la golpeó como una bofetada: su madre, Carmen, sentada en el piso de su antigua casa en la colonia Roma, sosteniendo una carta del banco entre sus manos temblorosas. «Nos van a quitar la casa, Roberto. ¿Qué vamos a hacer?». Las lágrimas de su madre caían sobre el papel oficial, mientras su padre, un hombre orgulloso que nunca se había doblegado ante nada, permanecía en silencio, destruido por dentro. Y entonces, sucedió. Al acercarse a la mesa, sus ojos se encontraron con él. Santiago Beltrán, el mismo hombre que había convencido a su padre de invertir todos sus ahorros en un esquema fraudulento, estaba sentado allí, degustando tranquilamente un Don Julio de 1942. Su cabello, ahora salpicado de canas, seguía perfectamente peinado. Su traje Armani y su Rolex de oro destellaban bajo las luces tenues del restaurante, recordándole a Rebeca todo lo que su familia había perdido. El tiempo pareció detenerse. En su mente, las imágenes se sucedían como una película en cámara rápida: su hermano menor, Daniel, en la cama del Hospital General, necesitando un tratamiento que no podían pagar. «Lo siento», había dicho el doctor, «sin el seguro privado, no podemos proceder con la operación». 3 meses después, Daniel ya no estaba con ellos. La bandeja se deslizó de sus manos temblorosas. El estruendo de la vajilla fina estrellándose contra el suelo resonó en todo el restaurante, atrayendo todas las miradas. El vino tinto se derramó como sangre sobre el piso inmaculado, manchando sus zapatos negros. Santiago levantó la vista, molesto por la interrupción. Sus ojos pasaron sobre Rebeca sin reconocerla, como si fuera invisible. «¿Todo bien?», preguntó con ese tono condescendiente que solo los muy ricos pueden perfeccionar. «Disculpe, señor», murmuró Rebeca, mientras otros meseros corrían a ayudarla. «Es cliente frecuente, tratamiento VIP», le susurró el gerente mientras la alejaba de la mesa.
Que otro mesero se encargue de esa sección por hoy. Desde la seguridad de la estación de servicio, Rebeca observó cómo Santiago reía con sus acompañantes, probablemente cerrando otro negocio millonario. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. El sonido de una ambulancia pasando por Masaryk se filtró a través de las ventanas del restaurante, y por un momento, Rebeca volvió a escuchar la sirena que se llevó a Daniel aquella noche. Su padre había muerto 2 años después, de tristeza, decían los vecinos. Su madre, que alguna vez había sido una mujer llena de vida y sonrisas, ahora vivía consumida por los recuerdos en un pequeño departamento en Iztapalapa. Esa noche, mientras viajaba en el último metro hacia su casa, Rebeca tomó una decisión. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente corrieron libres por sus mejillas, mezclándose con la determinación que ardía en sus ojos. Al llegar a su pequeño departamento, lo primero que vio fue la foto de Daniel sobre la mesa, su hermano pequeño sonriendo desde su cama de hospital, sosteniendo el último regalo que le habían podido comprar. Un cochecito de juguete comprado en el mercado de la Merced. Te lo prometo, hermanito, susurró Rebeca, tocando suavemente el cristal que protegía la fotografía. Esta vez, la justicia llegará. El elegante Mercedes-Benz negro de Santiago Beltrán se había convertido en una visión habitual los jueves por la noche en Pujol. Rebeca, ahora recuperada de su shock inicial, observaba cada uno de sus movimientos desde las sombras de la cocina, memorizando sus gestos, sus hábitos, la forma en que trataba a cada persona según su estatus social. ¿Ya viste? Llegó el señor Beltrán con el secretario de Hacienda, susurró María, mientras preparaban las bebidas. Rebeca asintió en silencio, su corazón latiendo con fuerza al ver cómo Santiago saludaba efusivamente al funcionario, ese mismo carisma que había utilizado para convencer a su padre 2 décadas atrás. Entre servir mesas y mantener su fachada de normalidad, Rebeca notó algo peculiar. Cada vez que alguien mencionaba familia o hijos, Santiago cambiaba sutilmente de tema. Sus ojos, normalmente seguros y dominantes, mostraban un destello de ¿culpa? Era como si llevara una máscara perfectamente elaborada que solo se agrietaba en esos breves momentos. Una noche, mientras limpiaba una mesa cercana, escuchó fragmentos de una conversación que la dejó helada. El evento benéfico en el orfanato San Ángel será el próximo mes, decía Santiago a sus acompañantes. Necesitamos recaudar al menos 5 millones de pesos para el nuevo pabellón. La ironía le revolvió el estómago. El mismo hombre que había dejado huérfanos y desamparados ahora pretendía ser un benefactor. Esa noche, al terminar su turno, Rebeca tomó el pecero hasta la colonia Doctores, donde su madre vivía en un pequeño departamento deteriorado. Mamá, lo encontré, susurró apenas entró, encontrando a Carmen Hernández sentada frente al altar de la Virgen de Guadalupe, como cada noche desde hace 20 años. Su madre, cuyo cabello negro ahora estaba completamente blanco, se giró lentamente. Sus ojos, antaño vivaces, mostraban el peso de 2 décadas de sufrimiento. Mi niña, por favor, déjalo ir, suplicó con voz quebrada. El odio solo te consumirá como consumió a tu padre. Pero mientras abrazaba a su madre, cuyo cuerpo se había vuelto frágil por el trabajo excesivo y las penas, Rebeca sentía que el fuego dentro de ella solo crecía. ¿Cómo puedo dejarlo ir, mamá? ¿Cómo, cuando cada noche te escucho llorar por Daniel? Carmen se apartó suavemente, dirigiéndose a una vieja cómoda. De ella sacó una foto amarillenta, la última Navidad que pasaron juntos como familia. Daniel, con sus mejillas sonrosadas por la fiebre, sonreía abrazando el pequeño árbol que habían logrado comprar en el mercado de Jamaica. Tu hermano era puro amor, Rebeca. Él nunca hubiera querido que vivieras con tanto rencor. Pero mientras su madre hablaba de perdón, Rebeca no podía dejar de pensar en la opulencia que había presenciado en el restaurante. En cómo el costo de una sola botella de vino que Santiago pedía tan casualmente podría haber pagado varios meses de medicamentos para Daniel. Necesito entender, mamá, dijo finalmente. Necesito saber si ha cambiado, si todo esto de la beneficencia es real o solo otra de sus máscaras. Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas, ásperas por años de trabajo doméstico. Ten cuidado, mi amor.
Los ricos tienen formas de protegerse que nosotros ni imaginamos. Al salir del departamento de su madre, la luna llena iluminaba las calles del barrio. Rebeca sacó de su bolso un folleto arrugado del evento benéfico que había logrado tomar del restaurante. En 2 semanas, Santiago Beltrán estaría rodeado de la élite mexicana, presumiendo su generosidad. Yo también estaré ahí, murmuró para sí misma, mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. Lo que no sabía era que sus observaciones silenciosas estaban a punto de revelar secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre el hombre que destruyó a su familia. La lluvia caía suavemente sobre la Ciudad de México mientras Rebeca seguía discretamente el Audi de Santiago después de su cena en Pujol. Se había quitado el uniforme del restaurante y vestía ropa oscura, mezclándose con las sombras de la noche en un taxi que había tomado en Polanco. A donde vaya el coche negro, por favor, le había dicho al taxista, un señor mayor que asintió sin hacer preguntas, acostumbrado a los misterios de la ciudad nocturna. Para su sorpresa, el vehículo de Santiago no se dirigió a las zonas exclusivas como Las Lomas o Santa Fe, sino que tomó rumbo hacia Mixcoac. Después de 20 minutos, se detuvo frente a un edificio antiguo con una modesta placa que rezaba Casa Hogar San Vicente. Aquí, murmuró Rebeca, confundida. Eran casi las 11 de la noche. Santiago bajó de su auto y saludó a una monja mayor que lo esperaba en la entrada. Su postura cambió por completo, ya no era el empresario arrogante del restaurante, sino que se movía con una humildad que Rebeca jamás había visto en él. Aprovechando la oscuridad, se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. Perdón por la hora, Madre Teresa, decía Santiago. Tuve una cena de negocios, pero no quería faltar a mi visita semanal. Los niños te estaban esperando, Santiago, respondió la religiosa con calidez. Sobre todo el pequeño Miguel. Hoy logró resolver todos sus ejercicios de matemáticas. Rebeca observó, incrédula, cómo Santiago sacaba de su maletín varios cuadernos y libros. ¿El hombre que había estafado a decenas de familias ahora ayudaba a niños huérfanos con su tarea? Pero la verdadera revelación llegó cuando, escondida tras una columna del patio, escuchó a Santiago hablando con uno de los niños. ¿Sabes, Miguel? Yo también perdí a mi familia cuando era pequeño. El dinero y el poder se volvieron mi escudo, mi manera de asegurarme que nunca volvería a ser vulnerable. Pero me convertí en alguien que ni yo mismo reconocía. Las palabras golpearon a Rebeca como un tsunami. Su mente viajó a las microfichas de periódicos antiguos que había investigado en la Hemeroteca Nacional. Había estado tan concentrada en buscar información sobre las estafas de Santiago que había pasado por alto un pequeño artículo de 1985, Familia Beltrán entre las víctimas del terremoto. Único sobreviviente, hijo de 12 años. Movida por una curiosidad que superaba su odio, Rebeca continuó su investigación en los días siguientes. En la biblioteca Vasconcelos, encontró registros que mostraban cómo Santiago había construido su imperio inicial, manipulando, estafando, destruyendo vidas como la de su familia. Pero también descubrió algo más. En 2010, había perdido todo en una traición orquestada por sus socios más cercanos. Karma, pensó Rebeca. Pero la historia no terminaba ahí. Los registros más recientes mostraban una transformación. Santiago había reconstruido su fortuna, esta vez de manera legítima, y dedicaba una parte significativa de sus ganancias a obras sociales. No lo hacía público, no aparecía en revistas de sociales presumiendo su altruismo. Una tarde, mientras revisaba documentos en el Archivo General de la Nación, Rebeca encontró una carta que Santiago había escrito pero nunca enviado, dirigida a todas sus víctimas. El dinero se convirtió en mi Dios. En mi escudo contra el dolor. Creí que si acumulaba suficiente, nunca volvería a sentirme tan impotente como aquel día en que perdí todo. Me tomó perderlo todo de nuevo para entender el daño que había causado. Esa noche, sentada en su pequeña habitación, Rebeca miró la foto de Daniel y, por primera vez en años, sintió que su odio se mezclaba con algo más, confusión. El monstruo que había destruido a su familia tenía su propia historia de pérdida y dolor. ¿Significaba eso que merecía perdón? ¿O la justicia debería llegar sin importar el arrepentimiento?
El evento benéfico estaba cada vez más cerca, y Rebeca tenía ahora más preguntas que respuestas. La línea entre la justicia y la venganza comenzaba a desdibujarse, y ella ya no estaba segura de en qué lado quería estar. El Centro Cultural Los Pinos, antiguo bastión del poder presidencial y ahora abierto al público, había sido elegido para el evento benéfico más importante del año. Rebeca se había infiltrado como parte del personal de servicio, aprovechando sus años de experiencia en Pujol y una recomendación falsificada. Laura, necesito que cubras la zona del jardín principal, le dijo el coordinador del evento, usando el nombre falso que ella había proporcionado. Rebeca asintió, ajustando su uniforme negro mientras repasaba mentalmente su plan. En su bolso, guardaba una USB con todos los documentos que probaban los fraudes de Santiago, estados de cuenta, contratos fraudulentos, testimonios notariados de sus víctimas. Su plan era simple: cuando Santiago diera su discurso, ella proyectaría todo en las pantallas gigantes instaladas para el evento. ¿Primera vez en un evento así?, preguntó una voz a su lado. Rebeca se giró para encontrarse con una joven de aproximadamente su edad, vestida con un elegante traje sastre. Sí, respondió cautamente. Soy Laura. Luisa Morales, se presentó la joven con una sonrisa cálida. Soy la coordinadora de proyectos sociales de la Fundación Beltrán. El apellido hizo que Rebeca se tensara, pero mantuvo su compostura. Durante las siguientes horas, mientras ayudaba con los preparativos, Luisa compartió historias que empezaron a agrietar la imagen del monstruo que Rebeca había construido en su mente. ¿Sabes? Santiago ni siquiera quería que el evento fuera aquí, comentó Luisa mientras supervisaban la decoración. Prefería algo más discreto, pero los inversionistas insistieron. Es curioso, para alguien tan rico, vive de manera bastante modesta. Todo lo demás va a las fundaciones. Rebeca escuchaba, dividida entre su deseo de justicia y las nuevas revelaciones. Luisa continuó: el año pasado, cuando uno de nuestros niños necesitaba un trasplante urgente, Santiago vendió su casa en Polanco para cubrir los gastos. Ni siquiera quiso que se mencionara en los registros de la fundación. La mención del trasplante fue como una puñalada para Rebeca. ¿Cuántos niños como Daniel podrían haberse salvado si Santiago hubiera tenido esta conciencia social 20 años atrás? A medida que la noche se acercaba, más invitados comenzaron a llegar. Empresarios, políticos y celebridades llenaban los jardines del centro cultural, todos vestidos con sus mejores galas. Rebeca observaba desde su posición, notando cómo Santiago saludaba a cada persona, pero mantenía una distancia sutil, casi imperceptible. Es hora del discurso principal, anunció Luisa, dirigiéndose al podio. Santiago odia esta parte, pero es necesaria para conseguir donaciones. Rebeca sentía el peso de la USB en su bolsillo. Su mano temblaba mientras se acercaba a la cabina de control audiovisual. 20 años de dolor y resentimiento la habían traído hasta este momento. Pero entonces, Santiago comenzó a hablar, y sus palabras la congelaron en su lugar. Estamos aquí no para celebrar la caridad, sino para reconocer una deuda que tenemos con la sociedad. Yo mismo viví gran parte de mi vida creyendo que el éxito se medía en números en una cuenta bancaria. Me tomó perderlo todo, 2 veces, para entender que el verdadero valor está en lo que podemos hacer por otros. La USB en el bolsillo de Rebeca parecía pesar 1 tonelada. ¿Estaba viendo al verdadero Santiago Beltrán, o era solo otra máscara más elaborada? La decisión que tomara en los próximos minutos no solo definiría el futuro de Santiago, sino también el suyo propio. La justicia y la venganza nunca habían estado tan delicadamente balanceadas. El edificio Montevideo 214 en Iztapalapa se alzaba como un gigante de concreto gastado contra el cielo gris de la Ciudad de México. Rebeca subió los 5 pisos a pie, como siempre, pues el elevador llevaba años descompuesto. El eco de sus pasos en la escalera metálica se mezclaba con el sonido distante de telenovelas y niños llorando, la banda sonora típica de estos edificios donde la clase trabajadora intentaba construir una vida digna. Al llegar al departamento 52, se detuvo un momento. A través de la puerta delgada, podía escuchar a su madre rezando el rosario, como cada noche desde hace 20 años. La misma rutina que había comenzado la noche que Daniel murió.
Ave María Purísima, escuchó la voz cascada de Carmen Hernández. Rebeca abrió la puerta suavemente. El departamento, pequeño pero impecablemente limpio, olía a vaporub y café de olla. Su madre estaba sentada en el viejo sillón reclinable que habían rescatado de su antigua casa, el único mueble que les quedó después de perderlo todo. La luz mortecina de un foco amarillento creaba sombras extrañas en las paredes despintadas. «Mamá, lo tengo todo listo», anunció Rebeca, sacando la USB de su bolso. Su mano temblaba ligeramente. «Mañana, durante la segunda parte del evento, todos sabrán quién es realmente Santiago Beltrán». Carmen dejó su rosario sobre la mesita junto al sillón. A sus 65 años, su cabello se había vuelto completamente blanco, y sus manos, antes fuertes y seguras, ahora mostraban las marcas de 2 décadas limpiando casas ajenas. Se levantó lentamente, sus movimientos entorpecidos por la artritis, y se dirigió al altar en la esquina de la sala. El altar era un pequeño mundo de recuerdos y fe. La Virgen de Guadalupe presidía desde el centro, flanqueada por veladoras y flores de cempasúchil que Rebeca había traído del mercado de Jamaica. A los pies de la Virgen, 2 fotografías enmarcadas, Daniel, sonriendo desde su cama de hospital con su cochecito de juguete, y Roberto, orgulloso en su uniforme de oficinista. Antes de que Santiago Beltrán destruyera sus sueños. ¿Y quién es realmente, mi niña?, preguntó Carmen con voz suave, tomando la foto de Daniel entre sus manos temblorosas. ¿El hombre que nos destruyó hace 20 años o el que ahora salva vidas? Es el mismo, exclamó Rebeca, pero su voz se quebró. El sonido de una sirena de ambulancia en la distancia la transportó instantáneamente a aquella noche en el Hospital General. El olor a desinfectante, los pasillos fríos, la voz del doctor, lo siento, sin seguro privado. Carmen se acercó a la pequeña ventana que daba a la calle. Abajo, los puestos del tianguis comenzaban a recoger sus mercancías. ¿Recuerdas cuando Danielito insistía en bajar todos los martes? Le encantaban los tacos de canasta de Doña Lupita. Mamá, por favor, Rebeca sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Tu hermano, continuó Carmen, siempre compartía sus tacos con los otros niños del edificio, aunque solo tuviéramos dinero para 2. ¿De qué sirve comer rico si come solito?, decía. El recuerdo golpeó a Rebeca como una ola. Daniel había mantenido esa generosidad hasta el final, compartiendo sus dulces con otros niños en el hospital incluso cuando apenas tenía fuerzas para sentarse. Pero todo lo que nos hizo, Rebeca se dejó caer en el sillón, el mismo donde su padre solía sentarse a leer el periódico antes de que todo se derrumbara. Papá murió de tristeza, tú has trabajado hasta enfermarte. Carmen se arrodilló frente a su hija, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo. Tomó las manos de Rebeca entre las suyas, ásperas por años de trabajo doméstico. Mi Roberto murió de tristeza, sí, pero no solo por el dinero perdido. Murió porque el rencor lo consumió por dentro, porque no pudo perdonarse a sí mismo por haber confiado en la persona equivocada. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando contra las láminas del techo. Era una de esas lluvias repentinas de la Ciudad de México que parecían querer lavar las penas de sus habitantes. Mírate, mi amor, susurró Carmen, limpiando las lágrimas de su hija. Hace semanas que no duermes bien. Apenas comes. Este odio te está consumiendo, igual que consumió a tu padre. En ese momento, el teléfono de Rebeca vibró. Era un mensaje de Luisa. Mañana visitaremos el nuevo pabellón pediátrico que Santiago financió. El primero que atenderá a niños sin seguro médico. ¿Nos acompañas? Rebeca sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un pabellón para niños sin seguro, como Daniel. La ironía del destino era aplastante. Danielito siempre decía que quería ser doctor, recordó Carmen, acariciando el cabello de su hija. Quería ayudar a otros niños enfermos. ¿Qué diría él de todo esto? La lluvia arreció afuera, y el viejo edificio parecía suspirar con cada trueno. Carmen se levantó y encendió una nueva veladora frente a la foto de Daniel. La venganza, mi niña, dijo mientras la luz de la vela bailaba en sus ojos cansados, es como un veneno que bebes esperando que el otro muera.
Ya perdí a mi esposo por el peso del rencor, ya perdí a mi hijo por la pobreza, no quiero perder también a mi hija por el odio. Rebeca miró la USB en su mano. 20 años de dolor condensados en un pequeño dispositivo de plástico. Las pruebas que destruirían a Santiago Beltrán de una vez por todas. ¿Y la justicia, mamá?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué hay de la justicia? Carmen sonrió con esa sabiduría que solo el sufrimiento puede dar. La verdadera justicia, mi amor, no siempre significa castigo. A veces, la justicia más difícil es permitir que alguien se redima. La lluvia continuaba cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las calles y las memorias. En el pequeño departamento del edificio Montevideo, Rebeca Hernández se encontraba en la encrucijada más difícil de su vida, mientras el rostro sonriente de Daniel la observaba desde su marco. Como preguntándole qué tipo de persona elegiría ser, aquella consumida por la venganza o la que encontraría la fuerza para perdonar. La mañana amaneció gris sobre el Hospital Ángeles en la colonia Roma. Rebeca, siguiendo el mensaje de Luisa, se encontró frente al nuevo pabellón pediátrico aún en construcción. El edificio, con sus ventanas amplias y murales coloridos, contrastaba con sus recuerdos del Hospital General donde Daniel había pasado sus últimos días. «Laura, viniste», exclamó Luisa, acercándose con una carpeta llena de documentos. Vestía un traje sastre impecable, pero su sonrisa era genuina y cálida. «Santiago está por llegar. Está terminando una reunión en el banco». Mientras esperaban, Luisa comenzó a mostrarle los planos del pabellón. «Será el primer centro especializado en tratamientos oncológicos pediátricos totalmente gratuito en la ciudad», explicaba con entusiasmo. Santiago vendió su casa en Las Lomas para financiarlo. «¿Vendió su casa?», preguntó Rebeca, recordando la mansión que había visto en sus investigaciones. «Sí, ahora vive en un departamento en la Condesa», respondió Luisa. «Dice que no necesita tanto espacio desde que...». Se interrumpió al ver llegar el Audi de Santiago. Pero no era el mismo hombre que Rebeca veía en Pujol. Este Santiago vestía más sencillo, y sus ojos mostraban un cansancio profundo. «Luisa, ¿trajiste los expedientes que te pedí?», preguntó mientras se acercaba. «Aquí están», respondió ella, entregándole la carpeta. «Son todos los casos rechazados por falta de recursos en los últimos 3 meses». Santiago comenzó a revisar los documentos, y Rebeca notó cómo sus manos temblaban ligeramente al pasar las páginas. De repente, se detuvo en una en particular. «Este caso», murmuró. «El diagnóstico es idéntico». «¿Al de Adrián?», preguntó Luisa suavemente. Santiago asintió, y por un momento, Rebeca vio algo que nunca esperó ver, una lágrima rodando por su mejilla. «Santiago», dijo Luisa, poniendo una mano sobre su hombro, «no fue tu culpa. Los médicos hicieron todo lo posible». «Si hubiera estado más presente», respondió él, su voz quebrándose. «Si no hubiera estado tan obsesionado con los negocios». Rebeca sintió que el mundo se detenía. ¿Quién era Adrián? Como respondiendo a su pregunta silenciosa, Luisa se dirigió a ella. Adrián era el hijo de Santiago. Falleció hace 5 años de leucemia, a pesar de tener acceso a los mejores tratamientos. La revelación golpeó a Rebeca como un rayo. Mientras Santiago se alejaba para hacer una llamada, Luisa continuó: «Después de perderlo, Santiago lo vendió todo. Descubrimos que había estado involucrado en negocios turbios años atrás. Usó ese dinero para iniciar la fundación». «¿Él te contó sobre su pasado?», preguntó Rebeca, su corazón latiendo con fuerza. «No solo eso», respondió Luisa, bajando la voz. «Me mostró una lista. Tiene documentados todos los nombres, todas las familias que perjudicó. Ha estado tratando de contactarlas una por una, para intentar compensarlas». Rebeca sintió que le faltaba el aire. «¿Y por qué no lo hace público?». «Porque dice que el perdón no se compra con publicidad», respondió Luisa. «Muchos lo han rechazado, otros lo han amenazado. Pero sigue intentando». En ese momento, Santiago regresó. Sacó de su maletín una foto arrugada. Un niño de unos 12 años sonreía desde una cama de hospital. «Era igual a él», murmuró, mirando la foto.
Cada vez que veo a un niño enfermo, veo a Adrián. Y me pregunto cuántos padres pasaron por lo mismo por mi culpa, cuando me dediqué a estafar gente. Rebeca sintió que la USB en su bolsillo pesaba 1 tonelada. Sus manos temblaban mientras Santiago continuaba. El dinero se convirtió en mi religión. Creí que si acumulaba suficiente, podría proteger a mi hijo de todo. Pero el cáncer no distingue entre ricos y pobres. Cuando Adrián se fue, entendí que había desperdiciado el tiempo que tuve con él persiguiendo más y más riqueza. La voz de su madre resonó en la mente de Rebeca: la verdadera justicia no siempre significa castigo. Señor Beltrán, interrumpió un trabajador de la construcción, necesitamos su firma para continuar. Mientras Santiago se alejaba, Rebeca observó el edificio a medio construir. En unos meses, niños como Daniel tendrían una oportunidad que su hermano nunca tuvo. ¿Era esto suficiente para compensar el pasado? La verdad que había descubierto era más compleja que cualquier historia de buenos y malos. La justicia y el perdón, comprendió, no siempre viajaban por caminos separados. El Centro Cultural Los Pinos resplandecía bajo las luces de la noche capitalina. La antigua residencia presidencial, ahora convertida en espacio público, había sido transformada para el evento más importante del año en el circuito filantrópico de la Ciudad de México. Rebeca, aún usando su identidad falsa como Laura, se movía entre los invitados con una bandeja de champaña. Sus manos ya no temblaban como aquella noche en Pujol, ahora era el peso de la decisión que debía tomar lo que la hacía sentir que cada paso era como caminar sobre cristal roto. Los jardines estaban repletos de la élite mexicana, empresarios en trajes Armani, políticos con sonrisas ensayadas, artistas buscando foto con causa social. El aroma de las gardenias recién plantadas se mezclaba con perfumes caros y el humo discreto de cigarros importados. En 10 minutos comienza el discurso principal, anunció Luisa, pasando junto a ella. Santiago odia esta parte, pero... Un alboroto en la entrada interrumpió sus palabras. Rebeca se giró para ver a su madre, Carmen Hernández, intentando pasar por el control de seguridad. Mi hija está aquí. Necesito verla, gritaba Carmen, su voz quebrada por la desesperación. Señora, si no está en la lista, comenzaba el guardia. Mamá, exclamó Rebeca, olvidando por un momento su papel de Laura. Las miradas de los invitados se dirigieron hacia ella. Carmen, vestida con su mejor vestido, el mismo que usaba para las misas de domingo, finalmente la vio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi amor, no lo hagas, suplicó mientras Rebeca se acercaba. Anoche, después de que te fuiste, recé toda la noche. Y entendí que no solo vine a detenerte, vine a hacer lo que debimos hacer hace 20 años. Antes de que Rebeca pudiera reaccionar, Carmen se dirigió hacia donde estaba Santiago, quien observaba la escena confundido. Señor Beltrán, dijo Carmen, su voz temblando pero firme. Soy Carmen Hernández. Mi esposo era Roberto Hernández. El color abandonó el rostro de Santiago. Por primera vez desde que Rebeca lo había reencontrado, vio verdadero miedo en sus ojos. Roberto, murmuró Santiago. El inversionista que... El hombre que perdió todo en su esquema, completó Carmen. El padre que no pudo salvar a su hijo Daniel porque nos quedamos sin seguro médico. El esposo que murió de tristeza 2 años después. Un silencio sepulcral cayó sobre los jardines. Los invitados, hambrientos de drama social, observaban la escena sin disimulo. Señora Hernández, comenzó Santiago, su voz quebrándose, yo. No vine a reclamar, interrumpió Carmen. Vine a decirle que lo perdono. Las palabras cayeron como un rayo en medio del jardín. Rebeca sintió que sus piernas flaqueaban. Lo perdono, repitió Carmen, no por usted, sino por mí. Por mi hija. Porque este dolor nos ha consumido durante demasiado tiempo. Santiago, el poderoso empresario, el hombre que había reconstruido su fortuna 2 veces, estaba llorando abiertamente. Daniel, continuó Carmen, sacando una foto arrugada de su bolso, quería ser doctor. Quería ayudar a otros niños enfermos. Quizás así él estaría en paz, sabiendo que su muerte ayudó a que otros niños tengan la oportunidad que él no tuvo.
Rebeca observó cómo su madre, esa mujer pequeña pero inmensamente fuerte, se acercaba a Santiago y ponía la foto de Daniel en sus manos temblorosas. «Mi niño tenía la misma sonrisa que su Adrián», susurró Carmen. Santiago la miró, sorprendido. «¿Cómo? Las madres que han perdido hijos nos reconocemos», respondió Carmen simplemente. Rebeca sintió el peso de la USB en su bolsillo. 20 años de dolor, de planes de venganza, de noches sin dormir, todo parecía tan pequeño ahora, frente a la grandeza del perdón de su madre. «Yo», comenzó Santiago, pero las palabras parecían fallarle. Se giró hacia los invitados y, por primera vez en la noche, su voz sonó completamente sincera: «Cambié el discurso que tenía preparado. Esta noche no hablaremos de caridad ni de números. Hablaremos de perdón, de redención, y de cómo el dinero no puede comprar la paz que esta mujer me acaba de regalar gratuitamente». Carmen tomó la mano de su hija, y Rebeca sintió en ese apretón todo el amor y la sabiduría de una madre que había entendido, antes que ella, que la verdadera libertad no estaba en la venganza, sino en la capacidad de soltar el dolor. La USB pesaba cada vez menos en su bolsillo, mientras la voz de Daniel parecía susurrar en su memoria: «¿De qué sirve ganar si otros pierden, hermanita?». La noche descendía sobre la Ciudad de México como un manto de estrellas mientras Rebeca y Carmen caminaban por Paseo de la Reforma. Habían dejado atrás el evento en Los Pinos, donde Santiago aún pronunciaba un discurso que nadie había esperado escuchar: la historia de su propia redención. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó Rebeca, sosteniendo el brazo de su madre mientras esperaban que el semáforo cambiara en el Ángel de la Independencia. «Una madre siempre sabe, mi amor», respondió Carmen con una sonrisa cansada. «Además, Luisa me llamó. Parece que no fuiste tan discreta como creías con tu investigación». Rebeca se detuvo, sorprendida. Luisa sabía. Sabía que eras la hija de Roberto Hernández desde hace semanas. Santiago tiene una lista, mijita. Cada familia que lastimó, cada vida que destruyó, las tiene todas documentadas. Cuando empezaste a hacer preguntas en el restaurante, Luisa te reconoció. Las luces de la ciudad se reflejaban en los ojos húmedos de Carmen mientras continuaba: «Ella me contactó hace unos días. Me contó sobre el nuevo pabellón, sobre cómo Santiago había vendido todo para construirlo. Me dijo que tenías pruebas para destruirlo». Rebeca sacó la USB de su bolsillo, mirándola bajo la luz amarilla de los faros. 20 años de dolor cabían en algo tan pequeño. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo, mientras un convoy de ambulancias pasaba junto a ellas, sus sirenas mezclándose con los sonidos nocturnos de la ciudad. «Las pruebas que recolecté también muestran cómo ha intentado compensar a cada familia. Hay transferencias bancarias anónimas, becas escolares, tratamientos médicos pagados en secreto». Carmen se detuvo frente a un puesto de tamales, el mismo donde solían comprar la cena cuando visitaban a Daniel en el hospital. «Tu hermano siempre decía que los tamales saben mejor cuando se comparten». «Mamá», Rebeca sintió que las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente. «El perdón no significa olvidar, mi niña», dijo Carmen, comprando 2 tamales oaxaqueños. «Significa elegir no dejar que el pasado envenene tu futuro». Se sentaron en una banca cercana, el aroma del café de olla del puesto mezclándose con el smog característico de la ciudad. A lo lejos, las luces de la torre latinoamericana parpadeaban como estrellas urbanas. «¿Qué hago con esto?», preguntó Rebeca, sosteniendo la USB. «Eso depende de ti», respondió Carmen. «Pero piensa en Daniel. ¿Qué haría más honor a su memoria? Destruir a un hombre que intenta redimirse o permitir que su trabajo salve las vidas que no pudimos salvar». En ese momento, el teléfono de Rebeca vibró. Era un mensaje de Santiago: «El pabellón abrirá en 3 meses. Me gustaría que la placa inaugural llevara el nombre de Daniel Hernández. Si ustedes lo permiten». Las lágrimas nublaron su visión mientras le mostraba el mensaje a su madre. Carmen sonrió suavemente: «La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos, ¿no crees?». Rebeca se levantó y caminó hacia el barandal que daba a la avenida. Los coches pasaban como ríos de luces, cada uno llevando historias de pérdida, amor y redención.
Sacó la USB una última vez y, con un movimiento suave, la dejó caer en el bote de basura más cercano. ¿Sabes qué, mamá?, dijo, regresando a la banca. Daniel siempre decía que cuando fuera doctor, trataría gratis a todos los niños pobres. Y ahora, de alguna manera, lo hará, respondió Carmen, compartiendo su tamal como solían hacer en aquellas noches de hospital. A la distancia, las campanas de la Catedral Metropolitana anunciaban la medianoche. Madre e hija permanecieron sentadas, compartiendo un momento de paz que había tardado 20 años en llegar. El dolor no había desaparecido, pero ya no pesaba tanto. Y en algún lugar, pensó Rebeca, Daniel estaría sonriendo, satisfecho de que su sueño de ayudar a otros niños finalmente se haría realidad, aunque fuera de una manera que nadie hubiera podido imaginar. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas. Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.